aquellos que aman a Dios, y guardan sus palabras. Ellos son amigos de verdad. Los que pretenden andar solos, y esto ya estuvimos estudiando en el instituto, los famosos llaneros solitarios. Los que quieren andar solos, yo solo puedo, no necesito de nadie. Tarde o temprano, esa persona que dice eso, sufrirán las consecuencias, hermanos. Por querer andar solo, sufrirán las consecuencias. Ay del solo, dice Eclesiastés. Ay del solo, se va a caer y no habrá nadie que lo levante. No habrá nadie. Hay de aquellos que quieren andar solo. Hermanos, acá el problema no es la caída. La caída forma parte de nuestras vidas. ¿Quién puede decir acá entre nosotros, yo nunca voy a caer? Son mentirosos. Todos podemos caer. Todos. El que dice que está firme, cuídese que no caiga. Acá el problema no es la caída, sino la pregunta es, ¿quién te va a levantar cuando caigas? ¿Quién te va a levantar? ¿Hay un amigo que te va a ayudar? ¿Hay un compañero que te va a ayudar? Los hermanos, necesitamos de los hermanos, necesitamos estar conectados, juntos, unidos. La Biblia nos llama a andar en unidad o buscar fervientemente la unidad, porque no podemos andar solo. ¿Quién te va a levantar? Y ahí está la bendición más grande, hermano, de tener a un amigo de verdad que te va a alentar, que te lleve a Cristo nuevamente. Esa persona es una persona orgullosa, es un orgulloso y posiblemente no sea cristiano. Un cristiano nunca va a anhelar andar solo, hermanos. Nunca. Ay del solo. Ay de aquel que anda solo. Dice en Proverbios, capítulo 18, versículo 1, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. No quiere que nadie le dé consejo. ¿Qué dice la Biblia? Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nos necesitamos unos al otros, hermanos. Necesitamos de los hermanos. La Biblia nos llama a exhortarnos. Hebreos capítulo 3. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el trabajo del amigo. Ayudarnos para que podamos volver a caminar conforme a la voluntad de Dios, para que no tengamos corazón malo, un corazón incrédulo que nos pueda apartar del camino del Señor. John MacArthur dice que un amigo fiel es medicina para la vida. Es medicina para la vida, y eso vemos en la vida de cuando Jonatán le confrontó a David, le exhortó a David. Conocen la historia. Tim Keller dice, una verdadera amistad es un medio de gracia para apartarnos del pecado. Hermanos, nosotros muchas veces somos ciegos.
No vemos todas las cosas, no vemos las cosas malas que muchas veces hacemos. Y ahí necesitamos a un verdadero amigo que nos diga: estás haciendo mal, estás haciendo mal. Necesitamos, para que podamos dejar de pecar y así arrepentirnos de lo que estábamos haciendo. Y con esta introducción quiero entrar en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14, donde dice, vamos a leer desde el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuánto quieren un amigo como Pablo? Le resistí cara a cara a Pedro, al gran apóstol Pedro, hermanos. ¿O quieren un amigo como Bernabé? Entonces, hermanos, vemos en este pasaje que Pedro una vez más cayó. Una vez más cayó. Pero hay un amigo que le ayudó a levantarse: Pablo. Lo que vamos a ver aquí, en este pasaje, lo que vemos, cómo Pablo tuvo la actitud correcta, hermanos, y Pedro no. Pablo actuó como un verdadero amigo. Le exhortó a Pedro, no se cayó. Pero no solamente hizo eso, sino defendió el evangelio. El evangelio que está por encima de todas las cosas. Y justamente así se titula este mensaje: el evangelio por encima de todo. Por encima de la amistad que tenía Pablo con Pedro, le reprendió públicamente, porque el evangelio era superior a todas las cosas, es superior a todas las cosas. Ay del solo, dice Eclesiastés. Hermano, Dios nos hizo con esa necesidad de tener un amigo. Pedro actuó hipócritamente, pero tuvo la bendición de tener a un amigo como Pablo. Pablo no le dejó en su pecado, le exhortó, hermanos. Gloria a Dios por la vida de Pablo. Seguramente más adelante vamos a ver cómo Pedro habla de Pablo después de esto. En primer lugar, ¿qué era lo que ponía en juego el pecado de Pedro, hermanos? ¿Qué era lo que ponía en juego el pecado de Pedro? La segunda pregunta es: ¿qué hizo Pablo con el pecado de Pedro? ¿Por qué Pablo le exhortó en público? Versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. El versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A judaizar. ¿Por qué? Imagínense esa escena, hermanos, delante de todo el mundo. Prende a Pedro. Debió ser chocante para muchos eso. El gran apóstol Pedro siendo exhortado por Pablo. Y los judaizantes decían que Pablo no era un verdadero apóstol, que solamente Pedro, Juan y los otros apóstoles
eran verdaderamente apóstoles de Jesucristo, pero ellos negaban que Pablo era un verdadero apóstol. Pero en ese momento, Pablo le reprendió a Pedro. Pablo no estaba enojado por algo que Pedro le hizo. No fue por eso que le reprendió. Lo que estaba en juego aquí, hermanos, era la verdad del Evangelio. Y gloria a Dios por este pasaje que Dios nos dejó escrito, que nadie es grande delante de Dios, hermano, o perfecto. Decía Spurgeon, Dios no levanta altares a nadie. Nadie es más importante que otro. Lo más importante aquí entre nosotros es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está. Entonces, Pablo, ¿qué fue lo que Pablo vio en Pedro? La contradicción, hermanos. Él vio una contradicción en la vida de estos hermanos, no solamente de Pedro, sino en los otros hermanos también. Sus conductas no eran conforme al Evangelio. Por eso Pablo actuó de esta manera. Ellos no estaban actuando conforme al Evangelio de la gracia que conocían. Pedro conocía el Evangelio de la gracia, pero actuó en contra de ese Evangelio. Por eso Pablo actuó así. ¿Y por qué no hizo en privado? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pedro ya había entendido que la cultura, la comida, las tradiciones ya no podían separar a los cristianos. Ya no. Delante de Dios ya no hay judíos ni gentiles. Ya no hay judíos ni gentiles, y Pedro sabía eso. Claro que sí. Si él tranquilamente, vemos en Hechos que cuando él tuvo hambre en una ocasión, oró a Dios y Dios le dijo, toma y come. No, pero ¿cómo yo voy a comer estos animales impuros? No le llames impuro, porque yo ya santifiqué, yo ya limpié. Pedro sabía eso. Él comía tranquilamente, ya comía antes con los gentiles. Y cuando llegó los judíos, él se hizo el tiempo tabú, porque tenía miedo de ellos. Se apartó de los gentiles por temor a ellos. En Hechos capítulo 10, versículo 15, vamos a mirar lo que dice. Dios le dice a Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Hechos 10, 15. En el versículo 43 dice, Dios le dice a Pedro, Hechos 10:43, perdón. En Hechos 2:11, perdón, Hechos 11, nosotros vemos que los judíos le cuestionaron a Pablo, a Pedro, por haber entrado en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Eso está en el capítulo 11. ¿Por qué él entró en la casa de Cornelio, en la casa de un gentil? Y en ese capítulo Pedro le explica a los judíos de por qué él hizo eso. Se defiende claramente.
Y en el capítulo 15 de Hechos, versículo 9, dice Pedro, y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, los judíos y gentiles, purificado por la fe sus corazones. Y el versículo 10 dice, y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estas eran palabras de Pedro. Pedro estaba diciendo que la salvación, hermano, es por gracia, no por obra. Pedro entendía perfectamente eso. No por guardar la ley, no por no comer ciertos alimentos o por circuncidarse, no, es por gracia. Y dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué ustedes quieren volver al judaísmo o a practicar ciertas cosas para salvarse? La salvación es por gracia, solamente por confiar en Cristo. Solo Cristo puede salvar, solo por fe, solo por confiar en Cristo. Y a muchos hermanos hasta ahora le cuesta creer que la salvación es solamente por gracia, por fe, por confiar en Cristo, que es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. No seré salvo por practicar ciertas cosas, rituales o hacer ciertas cosas. No, solamente poner mi confianza en Cristo y que Él va a perdonar mis pecados. Todos nosotros somos culpables delante de Dios y no hay nada que yo pueda hacer para presentarme bueno delante de Dios como alguien bueno y que Él pueda perdonarme. No hay nada que yo pueda hacer. Solamente yo tengo que confesarle a Cristo que yo soy un pecador y que necesito un Salvador y que Él es ese Salvador, que solo Él puede salvarme, no por mis buenas obras. Muchos piensan que por sus buenas obras van a ser salvos, o quieren poner algo, quiere aportar para su salvación. La Biblia dice claramente que seremos salvos si confiamos en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces lo que Pedro hizo en Antioquía estaba totalmente fuera de lugar, hermanos. Lo que Pedro estaba haciendo era contrario al evangelio de la gracia. Eso era lo que estaba en juego. Eso es lo que a Pablo le preocupaba. Entonces la salvación por la gracia, la salvación es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso era lo que estaba en juego, hermanos. Y para Pablo, la verdad del evangelio era mucho más importante que la amistad que tenía con Pedro. Era mucho más importante. Mis hermanos, no hay otra cosa más importante que el evangelio. No hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. No hay otra cosa más importante. El evangelio es innegociable, hermanos. Es más importante que nuestros hijos. Es más importante que nuestras esposas, esposos, familiares, amigos. Es mucho más importante. Yo no puedo ir en contra del evangelio para agradarle a mis hijos. Yo no puedo ir en contra del evangelio para agradarle a mi esposa. No puedo negociar la verdad del evangelio. No puedo ser cómplice del error. No puedo. Hay que exhortar, hay que decir, hay que corregir. Debemos ser celosos por la palabra de Dios, porque esta palabra es la que salva. El evangelio es el que salva, hermanos. Es la palabra de Dios. Este evangelio tiene poder para salvar vidas, para salvar almas de la condenación eterna. Por eso predicamos el evangelio. Y debemos ser celosos por el evangelio de la gracia. Es innegociable. Es más importante que cualquier cosa. Se trata de una doctrina fundamental. La doctrina de la salvación, hermanos. No podemos estar jugando con eso. El evangelio de Jesucristo salva almas. Por eso es innegociable, hermanos.
Entonces la conducta de Pedro estaba enviando un mensaje subliminal. Él no dijo abiertamente, pero su conducta estaba diciendo eso. La pregunta es, lo que Pablo estaba diciendo con su conducta, que el evangelio de la gracia no era suficiente. No era suficiente. Que la muerte de Cristo en la cruz no era suficiente. Se necesitaba hacer algo más. Eso es lo que estaba diciendo Pedro con su conducta. Y como le dije hasta ahora, muchos piensan así. Y vamos a volver a Gálatas. A partir del versículo 15, Gálatas 2, versículo 15, en adelante, Pablo explica desde el versículo 15 en adelante que la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo no le hace falta absolutamente nada. Nada, hermano. Nada. Pero uno puede decir, pero yo soy injusto. Cristo te hizo justo. Cristo te dio su justicia. No le hace falta nada. La cruz de Cristo es suficiente para todo. Pero yo soy un pecador, sí, pero perdonados por la gracia de Dios. Perdonados por la gracia de Dios. Para mí, la cruz de Cristo es suficiente. Es suficiente, ya no tengo que hacer nada. Solo tengo que vivir en obediencia, por amor a lo que Cristo hizo por mí. Solamente vivir esa vida de obediencia, por amor a esa cruz. Eso es lo que nos toca hacer ahora. No soy obediente para salvarme, sino soy obediente por amor a aquel que me salvó. Yo obedezco ahora los mandamientos de Dios por amor a Cristo. Por eso dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Porque muchas veces son pesados los mandamientos de Dios, porque no le amamos lo suficiente a Dios. Por eso son pesados. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Versículo 21 de Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo es suficiente. No, dice Pablo. Nadie puede salvarse con sus propios méritos, solo con los méritos de Cristo. Es suficiente. Entonces lo que Pedro estaba haciendo, estaba atentando en contra de la verdad del Evangelio. Pablo enseñaba sobre la salvación por gracia a los gentiles. Pablo lo que hizo con esta enseñanza fue sacarle una carga pesada, quitarle una carga pesada a los gentiles. Es lo que Cristo hizo, lo que le dijo miren lo que dice Mateo capítulo 11, lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo vengo a quitar encima de ustedes esa carga pesada que los judaizantes ponen, que tienen que cumplir muchas cosas para salvarse. No, son cargas pesadas que no pueden ustedes cumplir. No es por eso que van a ser salvos, solamente
tienen que confiar en Cristo. Entonces, guardar la ley no te salva. Solo Cristo, hermano, es la esperanza del pecador. Yo no soy salvo por guardar la ley o los mandamientos de Dios. Yo guardo los mandamientos de Dios porque ya soy salvo. Por eso. Por eso, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesita un pecador? Todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué es lo que necesita un pecador? Nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo es el Señor. El pecador es pecador, pecador, pecador. Y nuestro Dios es justo, perfecto. Entonces, si mi Dios es santo, yo soy un pecador, entonces estoy perdido. El pecador está perdido, nada puede hacer. ¿Dónde está la solución entonces para un pecador? ¿Quién es la esperanza del pecador? Es Cristo. Solo a través de Cristo yo puedo entrar. Solo a través de Cristo yo puedo tener paz con Dios. Si la Biblia dice que somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Y Romanos 3 dice que nadie es bueno. Nadie puede creerse bueno delante de Dios. Todos somos culpables porque todos pecamos. Todos somos pecadores. Entonces la esperanza del pecador es Cristo. Solamente Cristo. Confiar en Cristo. Entonces lo que Pedro estaba diciendo con su conducta era que la salvación no es solamente por fe en Cristo. Como le dije, no decían con su palabra, sino con su conducta. Su conducta estaba contradiciendo el evangelio de la gracia. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ahí necesitamos ser exhortados. Cuando no estamos andando conforme al evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta de lo que Pedro estaba haciendo, hermanos? Entonces muchas personas piensan, hermanos, que la unidad conseguimos con la tolerancia. No, pero él es mi amigo. Es cierto, debemos ser tolerantes, hermanos, pero no debemos ser tolerantes con el error. No, debemos exhortarnos. Error es error. Entonces no conseguimos la unidad con la tolerancia. ¿Saben qué es lo que hace una persona que su conducta va en contra del evangelio? Apaga la luz de Cristo. Apaga la luz, hermanos. Vive en pecado. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser libros abiertos, los cristianos, donde todos puedan leerle a Jesucristo en nosotros. Somos la luz del mundo. Esa luz que está en nosotros debe iluminar a aquellos que están perdidos, que están en la oscuridad. Entonces podemos tolerar a las personas, pero no su conducta o su enseñanza. Toda enseñanza, hermano, que va en contra de esta doctrina, de la doctrina de la gracia, del evangelio de la gracia, es herejía. Es herejía, hermanos. El evangelio está por encima de todo y la salvación es por gracia. Dice la Biblia y no podemos contradecir eso. Eso dice la Biblia, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. A.W. Tozer dice, la moda ahora es tolerar cualquier cosa para no ganarlo la reputación de ser intolerante. Nadie quiere ganar esa reputación de ser intolerante. Toleramos cualquier tipo de error para quedarnos bien con la gente, hermano. Y eso es tentar a Dios. Debemos ser fieles al evangelio, mis hermanos.
fieles al Evangelio. El Evangelio está por encima de todas las cosas. Entonces, ya vimos lo que estaba en juego aquí, el Evangelio. Ahora, ¿qué hizo Pablo con el pecado de Pedro? Leemos de vuelta el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme al Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos, hermanos, que en este pasaje dice claramente que Pedro era de condenar. Pedro estaba traicionando sus propias convicciones por temor a los hombres. ¿Por qué lo hizo? Por temor a los hombres. Estaba negociando sus convicciones. Por temor a los hombres. Como le dije, comía con los gentiles y después se negaba a juntarse con ellos. Imagínense, un día nosotros nos reunimos, yo me reúno con Fabio, comemos asado todos los días en su casa. Después llega un judío y me dice, Fabio, ¿qué tal si comemos hoy asado? No, gracias. Jamás me voy a ir en tu casa. Por temor a hombres. Así estaba actuando Pedro, hermanos. Por temor a ellos. Dios mismo le dijo a Pedro, mata y come. No había problema. Pero cuando llegaron los judíos, empezó a tener miedo. Y ahí Pablo le confrontó, hermano. Le resistí cara a cara. Este término, resistir, es un término militar, que significa no ceder terreno, no retroceder. Pablo se paró firme, a pesar de lo que Pablo era el gran apóstol, Pedro era el gran apóstol de Jesucristo, hermano. Pero él no retrocedió, dice. Le resistí cara a cara al gran apóstol Pedro. Entonces Pablo no podía, hermanos, Pedro estaba muy equivocado y Pablo no podía permitir que Pedro haga semejante cosas, hermanos. Miren lo que dice en Gálatas, ahí en Gálatas 1, capítulo 8, versículo 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo con su conducta estaba actuando de esta forma. No estaba diciendo, pero estaba actuando de esta forma. Entonces Pablo, hermanos, amaba de verdad las almas de las personas. Demostró ser un verdadero amigo con Pedro. Hoy en día es muy difícil encontrar un amigo así. Es muy difícil. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, de cómo debemos actuar, cómo debe ser la conducta o la actitud de los cristianos. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Debe ser, ¿cómo debe ser el amor verdadero? Sin fingimientos, hermano. Muchas veces toleramos, o los líderes de la iglesia toleran pecados porque tienen miedo que ese hermano se vaya a la iglesia. No, tenemos que tener cuidado porque si lo ofendemos se va a ir. Ya no me va a hablar más. No, pero es mi amigo. ¿Cómo le voy a decir eso? Y tenés que decir porque es tu amigo. En hebreo dice que tenemos que exhortarnos para que nadie tenga un corazón malo.
Y acá dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Pablo fue fiel, hermanos. Pablo no le dijo a Bernabé, Bernabé, vení, te voy a decir algo. ¿Viste la conducta de Pedro? O muchas veces nosotros le decimos a los otros y no le decimos al hermano que pecó. Actuamos muchas veces así. Pablo no hizo eso. Fue directamente, le dijo a Pedro y enfrente de todo el mundo. Pablo no fue chismoso. Él mismo le confrontó. Hermanos, cuidémonos de hablar a espaldas de nuestros amigos. Eso es hipocresía. Pablo actuó como un verdadero amigo. Cuidémonos de eso, hermanos. De hablar a espaldas de nuestros amigos. El que hace eso no es un amigo verdadero. No es un amigo en quien podés confiar. No, mis hermanos. En Mateo 18 nos dice de cómo debemos confrontar o exhortar. Primeramente en privado, dice. ¿Y por qué Pablo no hizo eso con Pedro? ¿Por qué no hizo eso con él? ¿Por qué no le llamó aparte? Pedro, hoy hiciste mal. Fue en público. ¿Por qué? Porque el pecado de Pedro fue en público, hermanos. E hizo muchos daños a muchas personas. Y Pedro era un líder muy influyente. Pedro era un líder. Y cuando alguien comete un pecado así, hermanos, es necesario que actuemos de esta manera. No tenemos que tolerar. Un líder tiene una responsabilidad mucho mayor que cualquier otra persona. Entonces, por eso Pablo actuó así. Hoy en día vemos que los líderes pecan y los líderes hacen a escondidas o le exhortan a escondidas y después no sabe qué pasó. ¿Qué pasó el hermano que cometió tal pecado? Y está sirviendo otra vez. No sabe cómo aplicaron la disciplina con ese hermano. La congregación debe saber si alguien cometió un pecado grave como cometió Pedro. La congregación tiene derecho de saber cómo fue la disciplina de ese hermano, de ese líder. Porque el líder tiene mucha responsabilidad, hermanos. En 1 Timoteo, miren lo que dice en 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. 5:20. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, le dice, le da el mismo consejo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el amiguismo no tiene cabida en la iglesia. No porque es mi partner, es mi brother, es mi cuate, no le voy a decir nada. No es así, hermanos. No es así. Parecemos muchas veces esos políticos. Miles de denuncias en contra de un político y después está jurando como senador. ¿Qué pasó? Muchas veces en la iglesia es así. El líder pecó, la persona pecó, igual está sirviendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el celo por la santidad? ¿Dónde está el celo por el evangelio? De parte de los líderes que no aplican la disciplina. Que los miembros pueden vivir como quieren. No es así. Y el versículo 14, no era solamente Pedro. Había más personas con él, como Bernabé.
Pero Pablo le habló directamente a Pedro. Pero cualquiera de nosotros iba a decir, ¿y lo otro? Y los otros también hicieron lo mismo. Pero vos sos el líder, Pedro. Vos sos responsable de eso. Vos sos el líder. Entonces, hermanos, a la gente le gusta ocupar posición de liderazgo, pero no la responsabilidad que conlleva eso. Muchos quieren casarse y al casarse el marido es líder, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad de guiarle a su familia a Cristo, ser ejemplo para su esposa, para sus hijos. Nosotros los casados tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los solteros. Responsabilidades, hermanos. Entonces muchos estaban siguiendo el ejemplo de Pedro. Pedro era un líder que no estaba actuando conforme al Evangelio y era de mal ejemplo para los demás. Entonces, hermanos, es un llamado. Esto es un llamado para los pastores, para los diáconos, para los maestros de niños, esposos. Debemos ser ejemplo en todo. Pastores, esposos, diáconos, maestros de niños, debemos ser ejemplo. Entonces, hermanos, la aplicación, esforcémonos a practicar la verdad, la verdadera amistad, amonestando, y no solamente amonestando, sino recibiendo amonestación. Porque muchos quieren dar nomás y no quieren recibir. Acá es dar y recibir. Dar y recibir. Esa es la actitud correcta. No solamente dar. Entonces, una de las características que debemos buscar de un verdadero amigo es que sean amigos, que no sean amigos de nuestros pecados. Ese es el verdadero amigo. Aquel que es amigo de mis pecados no me sirve. Tiene que ser enemigo de mi pecado. Enemigo de mi pecado. Ese es el verdadero amigo. Imagínense una persona que es amigo de nuestros pecados, hermano. ¿Cómo nos va a ayudar? Es imposible. Entonces el que defiende y encubre nuestro pecado no es nuestro amigo. Hermanos, esto no quiere decir que por cada pecado ya le vas a exhortar a tu hermano. La Biblia también nos dice que tenemos que amar. Y el amor cubre multitud de pecados. Pero hay pecados que sí debemos confrontar. Dice Sujel Michelin, pero cuando la piedad no nos llama a pasarlo por alto, nos llama a confrontarlo. Nos llama a confrontarlo. Debemos exhortar, pero por amor. No dejar de hacer por temor a los hombres. Eso es pecado, hermanos. Miren lo que dice en Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Versículo 17. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Subrayen eso, hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Entonces, si no reprendemos, nos hacemos partícipes de su pecado. Pero tenemos que aprender a reprender piadosamente,
con motivaciones correctas. Gálatas 6:1 nos dice, ustedes que son espirituales, ¿cómo debemos exhortarle a los hermanos? ¿Con qué corazón? Con un corazón humilde, dice, en Gálatas 6:1, con un corazón humilde, considerándole a mis hermanos superior a mí mismo. O sea que yo también soy un pecador. No porque mi hermano cometió ese pecado, yo ya soy más santo que él. No, no, yo soy igual pecador que él. Yo soy igual que él, delante de Dios. Por eso es que muchas veces, hermanos, cuando pecamos, nos comparamos con nuestros hermanos y a ella nos desanimamos todos. ¿Por qué lo que fulano hace? Yo quiero ser como fulano. No, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Lo contrario. Entonces nunca debemos mirarle a los hermanos. O que mis hermanos sean que mi hermano sea mi estándar de santidad. No, Dios tiene que ser, hermanos. Dios, no nuestros hermanos. Salmo 141:5. Salmo 141:5. Dice lo siguiente: que el justo me castigue será un favor. Miren lo que dice, hermanos. ¿Cómo recibir la reprensión? De esta manera debemos recibir la reprensión. Que el justo me castigue será un favor. Salmo 141:5. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Este corazón tenemos que recibir. Que es una bendición que mis hermanos me reprendan. Esta es la vida de la iglesia, hermanos. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Camino de vida. Tenemos que amarle a esos hermanos que nos reprenden piadosamente, hermanos, que nos reprenden por amor, para nunca más volver a practicar el pecado que nos separa de Dios. Ese es el propósito de la exhortación, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver al camino del Señor. Ese es el motivo de la reprensión. Proverbio 25:12, un poquito más hacia adelante. Proverbio 25:12 dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Oído dócil, que quiere escuchar. Oído dócil. Pedro tenía este oído, hermanos. Tenía este oído. Él recibió la reprensión de Pablo. Recibió perfectamente. Entendió la exhortación de Pablo. Porque después en su carta nosotros leemos en Hechos 15:25, miren cómo Pedro habla de Pedro después de este acontecimiento. 15:25 dice, Hechos capítulo 15 versículo 25: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados. Miren cómo Pedro se refiere a Pablo: a nuestros amados Bernabé y Pablo. Sí, le vamos a enviar a nuestro amado Bernabé y a Pablo. Pablo también era su amado. Le amaba. Solo a Bernabé. Bernabé es mi amado. Pablo no, porque me exhortó. Contrario declarado. No tengamos ese corazón, hermano.
Amemos a las personas que nos reprenden de nuestros pecados. Vamos a caer. Nadie puede decir, yo nunca voy a caer. Sí, hermanos. Proverbio 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos? Recibir la reprensión. Proverbio 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. ¿Qué prefieres, hermanos? ¿Tenerle a un Pablo a tu lado? Imagínense Pablo todos los días con nosotros. ¿De cuántas cosas nos va a reprender, hermano? Mamá querida. ¿De cuántas cosas? ¿Cuánto quieren a un Pablo todo el tiempo a su lado? O que le llame cada rato. O Yuya otra vez. Sí. Sí. Tu conducta no es conforme al Evangelio, mis hermanos. Gracias. No todas las veces reaccionamos así. Y es normal que la carne quiera reaccionar mal. Pero es normal. Pero después pensando bien, es cierto. ¿Cuántas veces cuando mi esposa me dice las cosas, yo quiero reaccionar mal? Y me corrige de las miles de las tonterías que muchas veces quiero hacer. Y reaccionamos mal, pero doy gracias a Dios por su vida. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos. Que me van a reprender, exhortar, con amor. Amén, con amor. Entonces, por último, mis hermanos, todos nosotros somos llamados a defender este mismo evangelio que defendió Pablo, el evangelio de la gracia. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. Acá entre nosotros, uno puede decir, en la escatología, por ejemplo, podemos estar en desacuerdo. Uno puede decir, va a haber milenio, no va a haber milenio. Cristo viene antes de la tribulación, no después de la tribulación, no hay problema. Pero en esto no podemos estar en desacuerdo. El evangelio de la gracia es único, es innegociable, hermanos. Es innegociable lo que creemos, hermanos. Seguro, convencido que esto es así. Para que podamos encontrar gozo en lo que hacemos. Porque este evangelio es el que salva vida y hace crecer a la iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos discernimiento espiritual para corregirle a los demás, para corregirnos unos al otro. Necesitamos discernir cuando nuestros hermanos están haciendo mal y cuando necesitan ser exhortados. Pero para eso necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos llenarnos en la palabra de Dios para no actuar mal, para no pecar cuando exhortamos, para que hagamos con amor. Miren lo que dice Pablo en Hechos, capítulo 20. Hechos 20, 29 al 30. Necesitamos tener discernimiento espiritual para defender el evangelio. Y si es posible con nuestras vidas, hermanos. Hechos capítulo 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. 3 años.
será la preocupación de Pablo. Somos llamados a defender con nuestras vidas este glorioso evangelio, hermanos. Debemos pelear con aquellos o defender, mejor digo, defender el evangelio, presentar defensa para defender el evangelio de la gracia. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos, de vivir en contradicción con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que mi vida pueda reflejar lo que yo creo o lo que yo digo. Si yo digo que el evangelio de la gracia me salvó, entonces tengo que vivir de acuerdo a ese evangelio. Que Dios nos guarde de vivir en contradicción del evangelio. Debemos dar nuestras vidas por el evangelio. Muchos hombres de Dios hicieron eso, hermanos, y dieron su vida por este mismo evangelio. No solamente se pasaron exhortando, sino fueron capaces de dar sus vidas por este evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todas las cosas, por encima de todo. No debemos negociar, no debemos poner otras prioridades por encima del evangelio. El evangelio es único y está por encima de todo. Le quiero leer un himno, o las últimas palabras dichas por John Hus. Esta persona dio su vida por el evangelio y dijo: díganme, ¿cuál es el error al que debo renunciar? No soy culpable de ningún mal. Les enseñé a los hombres el camino del arrepentimiento y el perdón de pecados, de acuerdo a la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Por ese evangelio estoy yo aquí. Y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Y dice que murió cantando: Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos hombres dieron su vida por este evangelio. Este evangelio que nos salvó de la condenación eterna, mis hermanos. Yo no sé si ustedes meditan en eso. Cualquier momento puede llegar la muerte a cualquiera de nosotros. Pero qué bendición, hermano, estar seguro de nuestra salvación y descansar en Dios, que cuando llegue esa muerte va a ser la puerta para entrar junto a Él. Que la muerte ya no es algo terrible para nosotros, sino es una victoria, porque Cristo venció a la muerte y nosotros también en Cristo Jesús somos más que vencedores. Qué felicidad, qué alegría poder tener con nosotros al evangelio de la gracia. Y ese mismo evangelio que nos salvó de la condenación eterna de nuestros pecados es lo que debemos predicar allá afuera para que Dios pueda seguir salvando almas del infierno. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu evangelio. Gracias, Padre amado, por esos verdaderos amigos que tenemos a nuestro lado, que nos va a exhortar cuando pecamos, Señor. Guárdanos de querer vivir solos, como el llanero solitario, y decir: yo no necesito de mis hermanos. No, necesitamos de nuestros hermanos. Yo necesito vivir en esta comunidad, Señor, con mis hermanos.
Ayúdanos, Señor, a buscar la verdadera unidad a través de tu palabra, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están aquí, aquellos inconversos, que todavía no te conocen, sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Sálvalos hoy. Sálvalos, Señor, porque necesitan tu evangelio. Están muertos espiritualmente y necesitan tener vida para entrar en tu reino, Señor. Aquellos que están desanimados, mis hermanos, oro por ellos para que se levanten, Señor. Levántale, Señor, para que puedan volver a encontrar el gozo de su salvación. Que sean fervientes en oración y en estudiar tu palabra. Aquellos que están apartados, hágalo volver, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que vuelvan, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor. Sabemos que vamos a caer, que somos falibles. No somos infalibles. Fallamos. No somos constantes en lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu evangelio. Amar tu evangelio de la gracia. Este evangelio que me salvó a un pecador que merecía la condenación eterna. Gracias te damos, Padre amado, por este día precioso. Gracias por la vida de mis hermanos que pudieron venir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Un ratito.